buenas tardes a toda la comunidad. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es José Luis Sanzana y soy fundador del Club de Geolatam. Y antes de iniciar, quiero agradecer a las empresas que nos están apoyando, en este caso SSI, Soluciones de Software Inteligente de México, Movistar Chile, AppSociative también de Chile y Ave Diseño de Chile. Y si como empresa quieres apoyarnos, puedes enviarnos un email a chile@clubdegeo.com. Muy bien, como dice el título de esta sesión, en esta oportunidad hablaremos sobre experiencias de evaluación y certificación de calidad de datos con la ISO 25012. Pero más detalles nos dará nuestro especial invitado. Para mí es un gustazo, de verdad que un gustazo y un honor tener con nosotros a Ismael Caballero, quien actualmente es doctor en informática y profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Además es socio cofundador de DQTeam. DQTeam es una spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es proporcionar un servicio de consultoría tanto de productos como de procesos de datos a todo tipo de organizaciones, para que éstas puedan sacar el mayor rendimiento posible de sus datos. Además cuenta con más de 15 años de experiencia sobre calidad de datos desarrollados en el grupo Alarcos. Él nos puede comentar qué es lo que es el grupo Alarcos y DQTeam. Así como con el apoyo de un grupo de profesionales con amplia experiencia en el campo de la calidad de los datos, participando no solamente en proyectos de empresas, sino que también en congresos internacionales y en el desarrollo de estándares a nivel internacional. Y este dato no es menor, por eso es tan importante y un honor tenerlo, porque también ha sido revisor de la versión del DEMBOK. Si alguno de ustedes conoce el DEMBOK de la versión 2, también ha sido revisor del DAMA a nivel internacional. Bueno, la verdad que Ismael tiene un extenso currículum y por eso es un honor tenerlo con nosotros, y además que ya es parte de la casa del Club de Geo, que está más decirlo. Bueno, antes de darle el pase a Ismael, quisiera recordarles que pueden ir realizando sus preguntas en el chat de la sesión, y al final de la presentación dejaremos unos minutos para responderlas, y agradecemos también mantener los micrófonos y cámaras apagadas para no distraer al expositor y a la audiencia en general. Así que, sin más preámbulo, dejamos con ustedes a Ismael Caballero para que dé inicio a su presentación. Ismael, adelante. Muchísimas gracias, José. La verdad es que es un, es un honor extraordinario poder estar con vosotros, y yo siempre me siento súper bien tratado en el Club de Geo, y la verdad es que me siento en casa. Así que muchísimas gracias. No, muy bienvenido, Ismael. De Adelante. hecho, muchas gracias. Pues empiezo la presentación. Empiezo la presentación y os iré comentando. Lo primero, eso, agradecer al Club de Geo siempre la amabilidad y siempre la hospitalidad con la que nos tratáis, y daros las gracias por dejarnos también o invitarnos a presentar este trabajo, que forma parte de nuestras líneas de investigación, que, como bien has dicho, son una evolución de tiempo de trabajo que ya hemos hecho durante muchísimo tiempo, y que luego hemos hecho una transferencia de tecnología hacia el grupo, hacia nuestra spin-off de Qt. Entonces, con eso cerramos el círculo de la investigación. Es algo que creo que en nuestro ámbito de informática es muy importante. Así que por eso me gustaría darte las gracias por esa oportunidad, porque no es un tema solamente comercial, sino es un tema que va arrancando desde hace muchísimo tiempo. Vale. Lo siguiente, bueno, pues ya me has presentado, entonces ya no voy a incidir más. Interesante el punto ese que me decías, ¿no? De haber participado como experto internacional nominado por AENOR para el desarrollo de distintas partes de distintos estándares internacionales, y eso sin duda ha sido un punto de inflexión en mi carrera que siempre estaré también agradecido, ¿vale? Entonces, pues, como decía, ¿no? Estamos hablando de un punto en el que trabajamos a nivel de investigación, hacemos transferencia de tecnología a la empresa, y luego seguimos investigando para mejorar las cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, fruto de este ciclo continuo de investigación en acción en el que vamos produciendo ciertos trabajos,
hemos tenido la oportunidad de publicar en dos revistas científicas de alto impacto los resultados no solo de nuestra investigación, sino de la aplicación de la investigación en el mundo real, ¿no? Entonces, hoy os voy a hablar un poquito de estas experiencias de certificación utilizando el estándar internacional ISO IEC 25012, 25024 y 25040, aunque el título era solamente esto, y luego de otro artefacto que desarrollamos, que es la metodología BR4DQ, que es una metodología que sirve para agrupar y clasificar las reglas de negocio de tal manera que se pueda gestionar mejor la calidad de los datos, ¿vale? Estos dos artículos, este está disponible en este enlace y está publicado en open source, o sea, se puede acceder sin problema. Y luego este otro está publicado en la revista Journal of Systems and Software, que este es su enlace, pero este no está público. Sin embargo, una versión anterior a la versión publicada está accesible en este otro enlace. Y como supongo que José Luis luego dejará las slides, pues lo podéis utilizar tranquilamente, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de lo que es la calidad de los datos, ¿no? Estamos siendo conscientes, y no me voy a enrollar a decir que los datos son el estándar, o son el petróleo de nuestras organizaciones, porque es una cosa muy importante que ya se ha dicho muchas veces y creo que me hace falta repetirlo. Lo que sí voy a hacer hincapié es en la importancia de ver los datos como un activo que en realidad está gestionado por tecnología de información, pero que es un activo también para el negocio. Esto es importante porque muchas veces en las iniciativas de gestión de calidad de datos se les deja esa responsabilidad a la gente de tecnología de información, a los que somos, a los informáticos, vaya, por decirlo así. Y los informáticos hacemos lo que podemos, pero normalmente nos podemos encontrar con una situación en la que no podemos tomar decisiones adecuadas porque nosotros no llegamos a entender cómo de importantes son los datos para el negocio. Entonces decimos que los datos deberían tener una doble visión de activos para el negocio, para la TI y para TI, porque la gente de negocio es los que nos van a decir por medio de una serie de requisitos que veremos ahora, que son las famosas reglas de negocio, cuando un dato es válido para ser explotado en su negocio y también un activo para TI porque nos tenemos que encargar los informáticos de mantener las infraestructuras de telecomunicaciones y los accesos a los datos y los repositorios de datos para que los datos puedan ser explotados convenientemente por el negocio, ¿no? Bien, voy a transmitir una cosa que puede ser un poco compleja, pero que ayuda a entender muchísimas cosas. Lo primero que me gustaría transmitir es que la calidad de los datos va más allá del data profiling, data cleansing. Son dos actividades básicas en lo que sería la mejora de los datos, pero la mejora de los datos va mucho más allá porque tiene que ver con distintos puntos distintos puntos de vista, con distintas expectativas. Y eso es lo que quiero representar aquí. La calidad de los datos puede verse desde un punto de vista interno, en donde la definición esta de calidad viene dada por la definición o por la idea de meeting requirements, la definición de Crosby, o puede venir dada por la clásica, que quizás ya la habréis trabajado, por la clásica Fitness for Use de Juran. Entonces, fijaos, esto es el trabajo de TI, esto es el trabajo de negocio, y en medio hay una necesidad de sincronizar ambas visiones a través del concepto de lo que es la calidad externa, y que esto es lo que nos va a permitir gestionar las expectativas. Fijaos hasta qué punto es importante que haciendo esta distinción de estos tres niveles de calidad interna, externa y en uso, cuando vayamos a mejorar la calidad de los datos, sabiendo, interpretando e identificando dónde está el punto de dolor, podemos ser capaces de aplicar la mejor acción posible, entre otras estaría también el data cleansing, que se aplicaría aquí a cada uno de los puntos más importantes, ¿vale? Entonces, esta triple visión de la calidad es muy importante porque, insisto, nos ayuda a identificar dónde está la fuente de los problemas y a poder identificar la razón o la acción que pueda ser más efectiva y más eficiente para mejorar la calidad de los datos. Insisto, la calidad de los datos no es simplemente data cleansing de cambiar un valor que falla por un valor que está bien, ¿vale? Podemos ir mucho más allá, aunque lo más clásico, lo más conocido será sin duda eso, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esa triple visión, nos planteamos tres enfoques de calidad. Un enfoque que es el de ¿están bien construidos los datos? Otro enfoque es el de ¿son usables los datos? Y otro enfoque importante que es el de ¿debo utilizar esos datos? ¿Vale? Entonces, para determinar si están bien construidos los datos, yo voy a tener que recurrir a los requisitos de datos. Para determinar si son los datos usables, voy a recurrir a los requisitos de calidad de los datos. Y para determinar si debo usar los datos, debo hablar con la gente de negocio y buscar cuál es el apetito de riesgo de la organización para ver
si realmente ese dato usado en un determinado proceso de negocio va a hacer que el proceso de negocio funcione o no, ¿vale? Entonces, esta distinción también es importante. Tanto es así que nosotros nos lo planteamos como base para distinguir entre medición de calidad, que es obtener un grado o un número que nos indique el grado de cumplimiento de los requisitos de calidad de datos, y por otro lado, una evaluación que es el que nos dice si esos datos podrían o no ser usables. Otra cosa es que se usen, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, bajo ese paradigma, lo que tenemos claro y conforme estamos siendo prácticamente bombardeados hoy en día, sabemos que los datos tienen valor para la organización. Existen, según Lani, 6 tipos distintos de valores. Y uno de ellos es el valor intrínseco de los datos. Y el valor intrínseco de los datos viene determinado por la calidad de los datos. Entonces, necesitamos determinar o buscar un equilibrio entre el valor de los datos y la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque si invertimos más esfuerzos de los que necesitamos, quizás estemos teniendo unos datos perfectos, pero estemos teniendo unos costes de sobrecalidad inmenso, que realmente hace que los datos no sean mejores. No, es la teoría de la saturación. Por más azúcar que le eches a un café, llega al punto en el que nunca estará lo suficientemente o nunca estará más dulce, ¿no? En el punto contrario tenemos los costes de la no calidad, que todos somos sensibles a los costes de la no calidad. ¿Qué es lo que estoy intentando decir? Que deberíamos plantear, estudiando en función de lo que nos diga la gente de negocio, 2 valores umbrales para los niveles aceptables de calidad de datos, un valor máximo y un valor mínimo. Y deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en mejorar los datos en que no pasen de esos valores. Hombre, si podemos conseguir los mejores valores a coste cero, pues tanto mejor. Pero si no son necesarios, pues a lo mejor no nos podemos estar ahorrando unos esfuerzos y un dinero importante en la limpieza de la calidad de los datos. ¿Por qué os digo esto? Porque hasta ahora, o en los proyectos que nosotros hemos ido trabajando, la idea inicial que suele tener la gente es que vamos a hacer un data profiling para determinar el nivel de calidad de los datos que tiene. Oye, pues he descubierto que el 80% de los datos son null. Pues entonces vamos a conectar a una herramienta de data cleansing para que convertir esos null en un valor con el que yo me sienta más tranquilo, porque no son necesariamente null. Entonces ya puedo decir que los datos son súper completos. Pero eso tiene varios problemas. El primer problema es que a lo mejor no es la solución, y a lo mejor es que siendo la solución no me da unos resultados importantes. Entonces, en lo que os voy a contar hoy, en lo que os voy a explicar hoy, la importancia está en que vamos a dirigir las evaluaciones, las mediciones y las evaluaciones para encontrar cuáles son los puntos de dolor específicos de los niveles de calidad de datos. ¿Para qué? Para que podamos encontrar las soluciones mejores posibles, porque estamos acotando el problema y estamos determinando o afinando mejor la solución. ¿Vale? Bien, entonces para eso vamos a hablar de distintos estándares internacionales que nos apoyan, nos dan el soporte adecuado para trabajar en esto. Más específicamente, nosotros vamos a trabajar con 2 estándares, ISO 25012 e ISO 25024. Vamos a explicar un poquito. ISO 25012 proporciona un modelo de calidad de datos. ¿Qué es un modelo de calidad de datos? Un conjunto de características de calidad de datos. Las características no dejan de ser nada más que unos criterios con los que nosotros vamos a evaluar la calidad de los datos. Así ya vamos a pasar de decir estos datos son de buena o mala calidad a poder determinar cuál es el criterio específico con el que evaluamos la calidad de los datos. Entonces así podríamos hablar de estos datos son exactos, o estos datos son completos, o estos datos no están conforme a alguna norma, o estos datos no son precisos, o estos datos no están disponibles, o estos datos no son portables. Fijaos que en este primer avance lo que estamos es haciendo un zoom sobre las razones por las que un dato puede no tener un nivel, no puede tener un nivel adecuado de calidad. A mí, más que hablar de datos buenos o malos, y teniendo en cuenta este concepto de calidad, de característica de calidad de datos, me gusta hablar siempre de tener datos con niveles adecuados de calidad para el contexto de uso. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor para un contexto de uso específico voy a tener una serie de criterios que me permitan juzgar en ese contexto si los datos son adecuados o no, y en otros, los mismos datos, en otro contexto de uso, los mismos datos pueden tener una percepción distinta de los niveles de calidad. ¿Vale? Entonces, cuando tengo niveles o mediciones suficientes para cada uno de estos criterios, podré decir que los datos tienen niveles adecuados de calidad o no. Pero eso, quien me lo tiene que decir no son los informáticos, son la gente de negocio, que son los que tienen que modelar cuando un dato tiene o no tiene calidad. ¿Vale? Bien, bajando un poquito más en esa perspectiva, nos encontramos con ISO 25024, que por cada una de las características de calidad de datos, nosotros aquí tomamos
las que se reconocen como inherentes, es decir, aquellas que los datos tienen por ser datos en sí mismos, ¿no? Que no dependen del sistema, ¿vale? Pues para cada una de estas características es interesante identificar una serie de propiedades que son medibles y evaluables. De tal forma que cuando vayamos a medir la calidad de los datos, ya no solamente medimos la característica, sino que vamos a medir una determinada propiedad. Después, mediante una serie de agregaciones, vamos a combinar los valores obtenidos de las mediciones para determinar un nivel específico para la característica. Fijaos que frente a aproximaciones más clásicas hemos hecho dos niveles de aproximación o dos niveles de especificación más importantes. Hemos pasado de tener una idea global de lo que sería la calidad de los datos y poder decir que los datos son buenos o son malos. De ahí hemos pasado a identificar una serie de criterios que pueden servir para juzgar cuándo un dato es bueno o es malo. Y de ahí hemos dado un paso más para medir una serie de propiedades que nos permitan saber cuál es el punto específico en el que el dato puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? Por ejemplo, fijaos, yo paso de tener un dato que es bueno o que es malo, paso de tener un dato a que voy a mirar la exactitud de los datos y a lo mejor estoy fallando más en exactitud sintáctica o en exactitud semántica. O si me interesa la consistencia como una característica o como un criterio que sea importante, me puedo fijar en la consistencia de formato, en el riesgo de inconsistencia. Si yo aplico alguna técnica de data cleansing por ejemplo, en el caso de la completitud, que me cambie los null por valores que yo considero que son aceptables, no sé realmente si estoy resolviendo un problema, pero a la vez puedo estar creando otros, porque a lo mejor estoy incorporando un valor que tiene niveles bajísimos de exactitud semántica, con lo cual no es que no esté mejorando un problema, sino que encima estoy creando otro. Entonces, este esquema, ¿qué es lo que nos permite? Lo que nos permite, permitirme que incida en esta idea, lo que nos permite es identificar una serie de criterios de una granularidad mucho más pequeña que nos permite identificar no solo dónde están los problemas, sino también poder diseñar y modelar las acciones de mejora de las formas más eficientes y más dirigidas posibles. ¿Vale? ISO 25024 también nos va a proporcionar formas de medir. Estas formas de medir, por ejemplo, para la característica de exactitud y una propiedad que es rango de exactitud, me va a dar una descripción de la medida y una fórmula de cálculo. Ya os anticipo que esta fórmula de cálculo va a depender de una serie de reglas de negocio porque se va a basar en las características de la calidad, se va a basar en la evaluación de esas reglas de negocio en la evaluación, ¿vale? Este tipo de funciones normalmente son de funciones de tipo densidad o de tipo radio, ¿vale? Bien, para hacer todo este proceso sistemático, riguroso y repetible, nosotros nos basamos en ISO IEC 25040, que si bien es una metodología de evaluación de calidad de productos software, porque esto forma parte de la familia Square y Square está orientada a software, nosotros vimos que era factible utilizar esta metodología para evaluar la calidad de los distintos repositorios de datos. Nosotros hemos utilizado esta característica, esta metodología para evaluar calidad de datos transaccionales, calidad de datos maestros, calidad de datos en Big Data o cualquier cosa que pueda ser susceptible de necesitar un proceso de sistematicidad, rigurosidad y repetibilidad de las mediciones. Como podéis ver, la metodología consta de 5 etapas y bueno, pues como estamos un poquillo limitados en el tiempo, tampoco es cuestión de perder mucho tiempo explicándolo porque lo tenemos, por ejemplo, lo podéis leer en el artículo. Sin embargo, sí que me gustaría hacer hincapié en una fase en concreta, porque es importante en los esfuerzos que nosotros hemos hecho para la particularización y el uso de la calidad, de la evaluación de la calidad de los datos. Nosotros, como parte de nuestra línea de investigación, propusimos una adaptación de este marco con los conceptos correspondientes a ENOR. Lo pusimos y trabajando en colaboración el grupo Alarcos de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es un grupo de investigación liderado por el profesor Mario Piatini. AQC Lab, que es el primer laboratorio acreditado en el mundo en la expedición de informes de certificaciones, de informes de calidad de datos para la certificación, y en AENOR Internacional, que es una asociación para la certificación y la normalización, ¿vale? Pues en todo ello elaboramos un esquema que nos permitía aterrizar las operaciones básicas en estas 3 actividades, ¿no? Entonces, así, a partir de ISO 25024, para cada una de las propiedades, nosotros aplicábamos las fórmulas y obteníamos unos resultados. Después, a la hora de aplicar los criterios de decisión de las métricas, lo que hacíamos era una transformación de las mediciones
en una serie de niveles de calidad. A esta matriz la llamamos matriz de rangos para el valor de la calidad. ¿Cuál es el punto interesante? El punto interesante es que nos permite dimensionar las mediciones en función de lo que sería el apetito de riesgo de las organizaciones. De tal forma que veis que es completamente asimétrica. Si el valor de la medición está entre 0 y 20, otorgamos un nivel 1. Si está entre 20 y 40, un 2. Entre 40 y 70, un 3. Entre 70 y 85, un 4. Entre 85 y 100, un 5. Fijaos que se pueden ajustar todos estos valores en función del apetito de riesgo de la organización, porque de esa forma lo que nos permite es hacer una traslación a un sistema único en el que podamos tener una comparabilidad total de todas las características, de todas las mediciones de las propiedades de calidad, ¿vale? Utilizando esta matriz de rango, vamos a convertir las mediciones en un vector perfil de calidad, en donde vamos a identificar cuántas características de calidad tienen un determinado nivel de calidad. Así, por ejemplo, en el nivel 0 de calidad tendríamos 0 características, en el 1 y en el 2 tendríamos 0 características. En el nivel 3, siguiendo este ejemplo, tendríamos una sola característica, que en este caso sería 84. ¿Veis? En el nivel 4 está entre 70 y 85, entonces esta sería una única característica que estaría aquí. Y luego, en el nivel 5 de calidad, tendríamos 3 características. Esta que mapea a 5, esta que mapea a 5 y esta que mapea a 5. ¿Vale? Una cosa importante que os debo decir es que estas matrices y estas funciones por perfiles que os voy a definir ahora no son las que se utilizan en los esquemas de certificación de AENOR, ¿vale? Eso forma parte de la propiedad intelectual del laboratorio y esto lo puedo poner como ejemplo, pero los números yo no lo sé. Realmente, a pesar de ya muchos años trabajando, estos valores umbrales no los sé, ¿vale? Bien, fijaos que lo que os decía antes era que necesitamos agregar los resultados de las mediciones para determinar un valor para la característica de calidad. Para eso, nosotros en su momento implementamos el uso de las funciones por perfiles, en donde en función de la cantidad de propiedades que tuvieran un número determinado de calidad, íbamos a otorgar un valor de la característica de calidad. Esto es equivalente a como si hubiéramos planteado una media ponderada y le hubiéramos otorgado a cada una de las propiedades un peso, ¿vale? Se podría haber hecho de esa forma, la media ponderada con el peso correspondiente o bien mediante esto. La interpretación que le damos a esto es que, por ejemplo, en este caso en concreto, en el 4, estamos planteando el número máximo de características de calidad que pueda haber en cada uno de los niveles. Entonces, utilizando esta función por perfiles, vemos que el nivel de calidad de la consistencia en este ejemplo sería un nivel de 4. ¿De acuerdo? Nuevamente os digo que estas funciones por perfiles dependen muy mucho del laboratorio del laboratorio acreditado AQCLAB, porque es el que tiene la propiedad intelectual y que esto lo pongo aquí a modo de ejemplo, ¿vale? No obstante, si vosotros en un momento dado en vuestra organización queréis aplicar este modelo, pues, y queréis seguir este ejemplo, pues podéis desarrollar vuestras propias matrices de rango y vuestras propias funciones por perfiles, entendiendo que luego tenéis que compararlas y tenéis que comunicarlas a otras empresas. El hecho de que AENOR haya participado en esto nos permite que podamos comparar los resultados de evaluación de calidad de datos con cualquier organización que haya certificado. Entonces, un 3 en un nivel de calidad, que es el valor mínimo con el que se certifica, un 3 aquí es el valor mínimo con el que se certifica, en una organización sabemos perfectamente desde otra certificación, desde otra organización lo que significa, ¿vale? ¿Cómo funciona este proceso de certificación? Pues normalmente una organización que esté interesada en la calidad de datos se pone en contacto con AQCLAB para expedir para solicitar el proceso de certificación y luego mediante distintos ciclos van comunicando, van involucrando a AENOR hasta que finalmente se produce un resultado de una evaluación y es AENOR el que otorga, después de haberlo estudiado convenientemente, el informe acreditado de evaluación, el que otorga o no el certificado de calidad de producto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplillo rápido. Vamos a considerar una base de datos que tiene 730 registros, que tiene varias tablas, cada una tiene este número de registros que se impone. Me gustaría resaltar el hecho de que en esta base de datos, que es muy pequeñita, tenemos solamente 60 reglas de negocio. Utilizando la definición de las propiedades, la definición de las mediciones vista en ISO 25024, pues vemos que, por ejemplo, para calcular la exactitud tenemos esta fórmula, donde A es el número de elementos de datos que tienen valores relacionados sintácticamente exactos.
Bien, B es el número de elementos totales para lo que se requiere que haya un nivel de exactitud semántica. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, esta es nuestra regla de negocio, se valida con la siguiente expresión regular, hacemos una función, hacemos un cálculo y obtenemos que habría 690 registros de los 730 posibles que verifican eso. Fijaos que para obtener este valor lo que yo he utilizado es el data profiling, que es una técnica que se utiliza para medir, ¿vale? Pero el data profiling, el resultado como tal, si no se contextualiza como estamos haciendo aquí, es una información que básicamente no aporta, que no me permite, no me habilita a tomar ningún tipo de decisiones, ¿vale? Vamos a ver otro pequeño ejemplito. El de la completitud de valores. Veis que tiene la misma fórmula, en ISO 25024 proporciona casi todas, son de tipo densidad, tipo ratio, ¿vale? Y buscamos las reglas de negocio, que en este caso se enuncia así. Aplicamos la misma técnica de perfilado de datos y obtenemos que se tiene un valor de completitud de valores del 100%. Si os dais cuenta, una de las cosas más importantes, más allá de lo que el estándar nos define, es el poder tener una serie de reglas de negocio acreditadas, una serie de reglas de negocio que nos sirvan para evaluar la calidad de los datos, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito ahora de esas reglas de negocio. ¿Qué serían las reglas de negocio? Pues las reglas de negocio son los requisitos que deben cumplir los datos. Normalmente nos vamos a encontrar con el problema en el que esas reglas de negocio igual no están listadas, no están especificadas. A medida que los sistemas de información se han ido desarrollando, ha sido posible que en distintas evoluciones, distintos mantenimientos, los informáticos, las organizaciones hayan ido implementando nuevas reglas de negocio y no se tengan. Y esa es la principal amenaza para la calidad de los datos, porque nunca vamos a saber, si no tenemos nunca el conjunto de reglas de negocio que me van a regir la validez de los datos, nunca vamos a poder calcular de forma rigurosa cuál es el nivel de calidad de los datos, ¿vale? Por eso vemos que uno de los aspectos más importantes, una de las cosas que descubrimos en nuestro proceso, fue la necesidad de plasmar o de crear una metodología que me permitiera extraer y agrupar las reglas de negocio. Esta metodología tiene 5 fases, que serían descripción de los datos, captura y validación de las reglas de negocio, colección y validación de los requisitos de calidad de datos, que esto se solapa o toma como entrada los resultados de una de las etapas de ISO 25, de la adaptación que hacemos de ISO 25040, agrupación de las reglas de negocio, las características de calidad de datos y mantenimiento en el tiempo de la agrupación realizada, ¿vale? Vamos a ver un poquito algunas de las cosas. Entonces, fijaos, primer punto, para poder determinar la regla de negocio necesitamos los datos, necesitamos tener una descripción lo más completa posible de los datos que tenemos. Para eso, utilizando distintas técnicas y herramientas y utilizando o siguiendo una serie de pasos, vamos a convertir o vamos a intentar conseguir toda la información que podamos de los datos para poder tener una documentación lo más precisa y lo más amplia posible. Aquí pudiera ser que ya hubiera reglas de negocio, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en la segunda etapa, en esta captura y validación de reglas de negocio, a partir de la descripción de los datos, tanto de los metadatos, tanto de negocio como técnico, y siguiendo una serie de etapas, pues lo que vamos a ir, el objetivo fundamental es tener un conjunto de reglas de negocio validadas. Fijaos que aquí es importante esta palabra de validada en el sentido de que necesitamos que el negocio realmente acepte que las reglas de negocio listadas son las que realmente regulan la calidad de los datos y que la organización asume que la evaluación de la calidad de los datos se va a hacer contra esas reglas de negocio, ¿vale? Con que me cambie una sola regla de negocio, me va a cambiar el resultado de la evaluación. Por eso, de cara a la certificación, es importante recoger en un contrato que ambas partes, tanto el laboratorio de evaluación como la organización, están de acuerdo en ese conjunto de reglas de negocio, ¿vale? Insisto, una regla de negocio que me cambie, resultado de la evaluación que me cambie. Antes de empezar a evaluar, tengo que tener las reglas de negocio, ¿vale? ¿De dónde saco las reglas de negocio? Pues las puedo sacar de sistemas de gestión de reglas de negocio si hubiera en la empresa, de controles en la documentación del software, de controles en el software implementado, diccionario de datos, preguntándole a los administradores y a otra parte interesada, de modelos de la base de datos, de políticas de datos existentes, de repositorios de datos implementados, de sistemas de gestión de metadatos que pudiera tener la organización, ¿vale? Las reglas de negocio pueden ser de dos tipos, pueden ser de dos clases. Pueden ser reglas técnicas o de bajo nivel, que básicamente están haciendo referencia a metadatos técnicos
y reglas funcionales o de alto nivel que me están haciendo referencia a reglas a nivel de negocio, a cosas como si la suma de los ingresos no está por encima de 20.000, pues tenemos un problema, ¿vale? Por poneros algún ejemplo de reglas técnicas, de negocio, algunas reglas de negocio técnicas, por ejemplo, tendríamos atributos nulos u obligatorios, tamaños para determinados atributos, tipología de datos, rangos definitivos, restricciones del modelo lógico. Algunas reglas funcionales o de dominio, pues tendríamos, por ejemplo, algunas operaciones entre atributos como sumas, agregaciones, tienen que alcanzar ciertos valores, o hay una relación de dependencia entre los atributos, o no se toman datos desde fuentes de datos autorizadas que están convenientemente reguladas y son gubernamentales, y no es una validación de atributos con conjunto de datos predefinidos, lo que se conoce como datos de referencia, ¿vale? Eso sería la fase 2. En la fase 3 vamos a hacer una etapa en la que el objetivo es identificar las características de calidad de datos que son los criterios que vamos a utilizar para juzgar el nivel de calidad de datos que se tiene, ¿vale? Es decir, los que son importantes para nosotros. Entonces, esto implica la elección de las características y de las propiedades. En los proyectos de certificación que nosotros hemos lanzado se pueden elegir las características independientes, una a una, o se pueden elegir todas. Y tenemos que ver si las reglas o las propiedades son relevantes o no son relevantes. Nosotros normalmente recomendamos la inclusión de todas las propiedades que son relevantes para una determinada característica de calidad, ¿vale? Y aquí ahora, esta es la fase 4, es donde empieza la magia. ¿En qué consiste la magia? Pues por cada una de las características y propiedades que hemos identificado, el objetivo consiste fundamentalmente en agruparlas. Es decir, esta regla de negocio va a ser útil en la evaluación de esta característica de calidad. Y una vez que haya hecho eso, voy a bajar al nivel de propiedad. Esta regla de negocio es útil en la evaluación de esta característica y de esta propiedad, ¿vale? Para que veas un ejemplo. Por ejemplo, para evaluar la exactitud sintáctica, que es una propiedad de la característica de la propiedad, voy a tomar esta regla de negocio. El DNI, persona DNI, debe expresarse como una cadena de caracteres con 9 valores, de los cuales los 8 primeros deben representarse con el rango 0,9 y el último con el rango AZ. De la exactitud semántica, el nombre persona.nombre de una persona debe corresponder con los propios típicos de una persona en el idioma que sea. Rangos de exactitud, el tipo de aviso, aviso tipo aviso, debe tomar alguno de estos valores. TI, Secretaría General, Supercomputación, Recursos Humanos, lo que fuera. ¿Vale? O sea, fijaos, estamos haciendo, y esta es la parte fundamental de todo el proceso de evaluación que estoy mostrando. El esfuerzo fundamental. Agrupar esta regla de negocio por cada una de las propiedades. Aquí podríamos tener distintas propiedades. Cuando yo vaya a evaluar esta propiedad o cuando vaya a medir esta propiedad, tengo que asegurarme que se escriben procedimientos, se utilizan métodos de evaluación que relacionan todas las reglas de negocio que haya utilizado para cada una de las propiedades, ¿vale? Luego ya puedo seguir con el paso de convertir los valores entre 0 y 100 a un rango entre 0 y 5 y luego utilizar las funciones por perfil. Otro ejemplillo más, para la integridad referencial, el atributo municipio código provincia será obligatorio ser una referencia a la tabla provincia tal. Consistencia de formato. El atributo persona mail tiene que tener esta estructura, esta consistencia de formato. Imaginaos en relación con lo que os estaba diciendo antes. Imaginaos que tenéis un atributo de tipo mail que tiene muchos fallos. Si no somos capaces de evaluar el grado de cumplimiento de este formato, podemos estar incorporando nuevos problemas, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo de reglas de negocio para consistencia y para riesgo de consistencia. Y finalmente una etapa súper importante en nuestra metodología BRDQ, y es que teniendo en cuenta que las certificaciones tienen ciclos de certificación y recertificación que duran 3 años, lo interesante y que las recertificaciones deben hacerse con respecto a la misma estructura de datos y con respecto a las mismas reglas de negocio, es importante que se pueda incorporar una herramienta, una fase que nos permita garantizar que la mantenibilidad de esas reglas de negocio se está llevando a cabo. Entonces, eso es lo que buscamos con esta fase, garantizar que si hay algún tipo de cambio, el conjunto de reglas de negocio que se van a utilizar en la evaluación con la correspondiente agrupación que he visto antes, se pueda seguir manteniendo, de tal forma que el proceso de evaluación y de reevaluación sea mucho más sencillo, que no tengamos que empezar desde cero cada una de las veces. ¿Vale? Pues eso básicamente por decirlo así, es la magia que hay debajo de la evaluación, de la aplicación del modelo.
Os pongo un ejemplo de certificación de un caso de estudio real. Ese caso de estudio explicado está explicado aquí. Y vemos que algunas características que tenía la organización: más de 2.000 trabajadores, gestionan las empresas de su país. Esta organización era de Italia. Y fundamentalmente lo que querían era obtener una visión general de la calidad de los datos en el repositorio para garantizar niveles adecuados de calidad para su uso y para asegurar el rendimiento de la organización. Tenían una infraestructura tecnológica muy importante, manejaban una gran cantidad de datos y nos pusimos a trabajar en ello. Empezamos con la metodología de ISO 25040, identificando el proceso de negocio, cuáles eran las entradas, cómo se procesaban los datos, cuáles eran las salidas. Identificábamos también cuáles eran los modelos de datos y los atributos, ¿vale? Se identificaron cuáles eran las características de calidad que eran susceptibles para su proceso de negocio. O sea, para este proceso de negocio, este cliente determinó que estas 3 características eran importantes. Podrían haber elegido otras, pero vieron que estas eran las importantes para ello, eran los que tenían que asegurar para garantizar que este proceso de negocio se ejecutaba con éxito, ¿vale? Y empezamos a aplicar la metodología BR4DQ para recuperar las reglas de negocio, es decir, para identificar. Nos pusimos a trabajar, vimos que había 813 reglas de negocio que se podían agrupar en 189 para las distintas propiedades de exactitud, 131 para completitud, 340 para la consistencia, 72 para credibilidad y 81 para la actualidad, ¿vale? Puede ocurrir que una misma regla de negocio caiga dentro de distintas reglas, de distintas características de calidad, ¿vale? Estas reglas de negocio pues, las conseguimos a partir de una inspección de metadatos, diccionario de datos, manuales de aplicaciones y muchas reuniones con los stakeholders. Por poner algún ejemplo, pues teníamos una regla de datos típica, la del DNI, que se clasificaba dentro de esa actitud sintáctica. No debe haber duplicada, que se clasificaba dentro de riesgos de inconsistencia. La fecha de registro en la tabla de registro debe ser no null, que se clasificaba como registro de datos. Luego, de cara a la evaluación, teníamos que identificar una serie de reglas de calidad de datos. No reglas de datos, sino reglas de calidad de datos. Y eran del tipo: el volumen de DNI con sintaxis correcta debe ser superior al 90%, porque esto representa el apetito de riesgo de la organización, ¿vale? Si la medición de la exactitud sintáctica es inferior al 90%, esta gente consideraba que no debería utilizarla. ¿De acuerdo? Bien. Y luego ya, pues nada, hicimos todas las mediciones, he incorporado otra vez esto para recordaros lo de la matriz de rango, porque los voy a explicar ahora, la matriz de rango y la función por perfiles. Bien, pues hicimos las mediciones, ¿vale? Todas las mediciones en una primera evaluación obtuvieron estos valores, algunas ni siquiera obtenían un determinado valor. Utilizando la función por perfil, que me agrupaba para cada una de las características de calidad. Cada característica de calidad tiene su propia función por perfiles, ¿vale? Entonces, para cada una de las funciones por perfiles, para cada una de las características utilizábamos la función, el número de propiedades y la función por perfiles, y conseguimos computar entre 0 y 5 todas las características inherentes, aunque solamente nos habían pedido estas, pero en el proyecto se incorporaron para la exactitud, completitud, consistencia, credibilidad y actualidad, ¿vale? Y luego la última etapa era la de concluir la evaluación. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Pues analizamos las fortalezas y las debilidades de la evaluación, de los resultados de la evaluación, fijándonos en cada una de las características. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto nos permite, como decía antes, focalizarnos y centrarnos en cuáles pueden ser las mejores acciones de mejora para arreglar los niveles de exactitud, o los de completitud, o los de consistencia, o los de credibilidad, ¿vale? Con este informe de esas fortalezas y debilidades lo pasamos a la organización, y pusieron a trabajar a 4 personas durante 2 semanas de trabajo, revisando y modificando los aspectos que eran importantes. Aquellos puntos donde había debilidades que mejorar, como por ejemplo era el caso de los ETL de carga, pues ahí se focalizó el problema. Fijaos que estamos hablando de mejorar los ETL de carga, no necesariamente de corregir los valores, que también había que hacerlo porque había valores. Había valores inconsistentes, ¿no? Pues en una segunda evaluación, pues se obtuvieron ya estos valores. En naranja podéis ver el resultado de la segunda evaluación, y en azul podéis ver los resultados de la primera evaluación para poder comparar.
agrupando las funciones por perfiles, utilizando otra vez las funciones por perfiles, cada una para su característica, insisto, cada característica tiene su propia función por perfil, ¿vale? Pues se expidió el correspondiente informe de certificación que se remitió a ENOR y ENOR al cabo del tiempo pues expidió una certificación de un repositorio específico de calidad de datos, con lo cual la organización esta italiana tiene certificado tiene certificado el nivel de calidad que pedían estos tres, se certifica a partir del nivel 3 para estas tres propiedades, ¿vale? De hecho, para las características de exactitud, completitud, consistencia, credibilidad y actividad, ¿vale? Y ya para terminar, pues algunas conclusiones. Primera conclusión, que los datos son un elemento fundamental en la economía del dato. Y lo son porque los datos nutren los procesos de negocio. Si nosotros comemos comida mala, pues al final enfermaremos. Pues a los procesos de negocio le pasa lo mismo. Si no consumen datos buenos, pues al final enfermarán y no tendrán los resultados correspondientes, los resultados adecuados. ¿Eso en qué repercute? Eso repercute en que las organizaciones no van a poder obtener el rendimiento que se espera de ellos. Entonces va a haber unos costes de no calidad. Es cierto que para mejorar esos costes de la no calidad de los datos habría que hacer una inversión, pero hay que valorar, alcanzar un equilibrio entre el coste de mejorar la calidad de los datos y los beneficios, ¿no? Lo que os comentaba al principio de que habría que alcanzar esa estructura. Bien, una idea fundamental, que es mi caballo de batalla. La calidad de los datos va más allá del data profiling y va más allá de cualquier herramienta. De hecho, uno de nuestros socios, un hombre con muchísima experiencia, que está aquí, está asistiendo a la charla y al que le mando un abrazo fortísimo porque es una fuente inagotable de sabiduría de la que aprendemos, tiene una frase buenísima que dice que la potencia sin control no tiene sentido, no produce nunca resultados óptimos. Entonces yo puedo comprar una herramienta de calidad de datos, de data profiling que sea la mejor del mundo, puedo comprar una herramienta de limpieza de datos que sea la mejor del mundo, pero si no tengo un control que voy a ejercer mediante el uso de metodologías y modelos, al final no estaré produciendo unos resultados óptimos, no estaré produciendo unos resultados que me valgan. En todo este proceso, las reglas de negocio son un elemento fundamental. Entonces, son clave para poder elegir, para poder evaluar la calidad de los datos. Recordad eso que os decía antes. Me cambia una regla de negocio y me cambia el resultado de la evaluación. Ya habéis visto que la hemos ido agrupando, ¿no? Cada organización tiene sus propias metodologías o puede utilizar sus propias metodologías para evaluar, pero al final el uso de estándares internacionales como ISO 25012 y 25040 nos va a permitir hacer aproximaciones que nos habiliten a hacer una mejora de los datos mucho más eficiente y más dirigida, de tal forma que nos va a permitir ir allá donde está el problema. Y yendo a donde está el problema, podemos establecer la acción más específica y más concreta. Incluso podemos llegar a estudiar la dependencia que hay, ¿vale? Y ya para terminar, simplemente deciros, ¿no? ¿Qué hemos descubierto? Pues que la certificación del nivel de calidad de un repositorio de datos da un valor añadido a las organizaciones, tanto internamente como externamente. De hecho, el ejemplo del caso de estudio que os he puesto era fundamental porque ellos no trabajan para sí mismos, sino trabajan para organizaciones externas, dan sus datos a organizaciones externas. Si las organizaciones externas no se pueden fiar de ellos y no pueden ejercer sus propios procesos de negocio específicos, pues al final pues van a tener un bajo rendimiento. Más información. Podéis encontrarla en nuestro libro, en los dos artículos que he comentado, en la web de Decutin y a través de los grupos de LinkedIn y a través del correo electrónico. Y ya yo José, quedo a disposición vuestra para las dudas y las preguntas que puedan ir surgiendo. Sí, oye, súper interesante esto y hay que digerirlo bien. Es harta información, pero quiero comentarles también que hemos estado conversando con Ismael ya hace un rato sobre estos temas y he llegado a hacer el ejercicio de toda esta trazabilidad. Y Ese la es mi verdad salud. de las cosas, y la verdad de las cosas es que es un ejercicio súper interesante porque me he dado cuenta que el identificar, por ejemplo, 40 reglas de calidad, que según yo era suficiente, pero esas se han multiplicado por 2, porque de alguna u otra forma he tenido que clasificar en las propiedades, o sea, perdón, en las características, en las propiedades adecuadas, y a lo mejor
no sé, una regla de calidad específica para un atributo se puede transformar en no solamente en integridad referencial, por ejemplo, sino que en, en completitud o cualquier otra cosa. Entonces, el ejercicio ha sido muy bueno, muy interesante. Eh, Antes de hacer la pregunta que hay por el chat, quiero preguntarte qué es lo que, y fue una pregunta que te hice así, muy, muy tonta puede ser, pero ¿qué es lo que es BR4 de Q? Gracias, perdona. Es el acrónimo el nombre que le pusimos a la metodología. Business Rules for Claro, Data Quality. ya, y eso es todo. Vale, pero es muy importante poder tenerlo en consideración, porque Sí, sí. ¿de dónde sacaron el nombre? Sí. Nada, Ya. nos dio un ímpetu creativo y decidimos ponerle ese nombre. Le podíamos haber puesto Manolo o Antonio, pero Sí, regla de calidad para data quality, para calidad de datos. Ya, perfecto. Mira, otra cosa que tú decías muy importante que antes de la evaluación, si nosotros queremos evaluarnos como evaluar un modelo o evaluar algún repositorio de datos, tenemos que tener ya levantada esta regla de calidad y mejor aún si la podemos tener clasificada como tú la mostraste. sí, Eh, pero también decías tú que es necesario y relevante clasificar o tener la relevancia, muy clara la relevancia de la propiedad. No sé si tú puedes volver a sí. una donde muestras tú las propiedades y las propiedades Por ejemplo, aquí. ahí mismo. Mm. Las que son azules son las propiedades, perdón, las características. Estas son Y las las que están características de abajo, ISO sí, 25012 y estas son las exacto. propiedades. Y las propiedades están abajo. Tú Sí, decías que es súper relevante identificar la propiedad adecuada para una regla de calidad, ¿ya? claro. Porque, por ejemplo, no sé, me he encontrado, y un ejemplo real, en la ingesta de datos de un país a otro, me están viniendo los datos con doble comilla, y eso significa que se me está truncando y la ingesta está tirando error. Una, un, un ejemplo muy trivial que le puede estar pasando a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, que es la regla de calidad. El atributo tanto, tanto de la tabla tanto no puede venir con doble comilla. Claro. Eso puede ser una regla de calidad. Mm. Esa regla de calidad, por ejemplo, ¿dónde la clasifico acá? Porque ese Pues tipo de cosas son como muy específicas y a lo mejor podemos tener muchas interrogantes de una regla de calidad. claro. ¿Dónde clasificarla con su característica de propiedad? Entonces, Yo por ejemplo, esa, pueden pasar ese tipo de cosas. mm, yo esa, por ejemplo, la clasificaría dentro de consistencia de formato. Ok, Una cosa ya. por si puede ayudar, una cosa por si puede ayudar, vamos a hacer una. A mí me gusta poner la analogía, ¿vale? Eh, lo que estamos haciendo, lo que nos permite este modelo, es como si pudiésemos decir, como si investigásemos los síntomas. Y a través de los síntomas podemos detectar la enfermedad, ¿vale? Entonces es como si dijera, bueno, ¿tiene fiebre? Pues esto es una característica que tengo que medir. Si tiene fiebre y si tiene tos y si tiene moco, puede ser coronavirus o puede ser un resfriado normal y corriente. Pero esto nos sirve para poder valorar un Mm, síntoma específico. Y teniendo un síntoma específico, pues me pueden dar un medicamento que me alivie el síntoma, que es lo que digo de la acción de mejora, o me podrían dar un fármaco que a lo mejor me cure la enfermedad y que sea capaz de abordar varios síntomas a la vez, mm, ¿vale? Entonces, ok. esa analogía creo que permite explicar muy bien bajar a este nivel tan profundo de propiedades y características. Porque lo que hago es inspeccionar, o sea, paso a decir, me encuentro enfermo o me encuentro malo, a decir, es que, ¿por qué te encuentras mal? Pues porque, mira, porque me duele la cabeza, porque tengo congestión nasal, o porque tengo, yo qué sé, porque tengo diarrea, o porque tengo dolor en el pecho. Vale, y si tienes dolor de cabeza, ¿cómo es el dolor? ¿Es fuerte? ¿Te duele aquí delante? ¿Te duele aquí detrás? Porque a lo mejor si te duele aquí delante puede ser síntoma de una cefalea y si te duele aquí detrás de que tengas hipertensión, ¿no? Pues al final, y si te duele tanto, o sea, ¿cuánto te duele? ¿Te duele mucho o te duele poco? Pues si te duele poco, a lo mejor es simplemente que has dormido mal, si tienes hipertensión, ¿no? Y si resulta que te duele mucho y de forma constante,
pues es que resulta que necesitas un tratamiento contra la hipertensión porque puedes tener una enfermedad circulatoria, ¿no? Entonces, Mm, esa analogía nos permite realmente, trasladada a este mundo de los datos y utilizando estos criterios, nos permite aterrizar muy bien cuál es nuestro problema. Y aterrizando muy bien y descubriendo muy bien cuál es nuestro problema, lo mismo que en el mundo médico existen las comorbilidades, que son grupos de enfermedades, pues esto no puede pasar aquí. Pero eso ya es otra cosa más compleja de diagnosticar, ¿vale? claro, sí. Pero sí, yo creo Y que la- esa y- analogía puede ayudar. Perfecto. Y la otra consulta respecto a las características de la credibilidad de la fuente. Yo creo Sí, que, ¿cómo, cómo puedes clasificar el porcentaje de credibilidad de la fuente porque eh, desde el punto de vista, no sé, a lo mejor puede ser en uno de los papers y de las conversas que hemos tenido, claro, la fuente puede ser del gobierno, a lo mejor de, no sé, donde están todos los DNI de las personas, claro. o no, no, o sea, ese es data personal, pero no sé, otro tipo de información donde uno sepa que no sé, una entidad gubernamental es la oficial y esa es de donde estoy obteniendo la información, ¿ya? Mm, Pero en la empresa, en el día a día, tenemos fuentes por todos lados. Entonces, claro. y eso parte de la gobernabilidad también del dato y que deberíamos tener dentro de la organización. Pero, por Mm. ejemplo, ¿cómo podríamos identificar una fuente que sea creíble? ¿Qué características tiene que tener una fuente para que sea creíble? Pues esa es una muy buena pregunta. Pues yo me atrevería a decir así de una forma sencilla, una fuente creíble a la que tú le asignas un nivel alto de credibilidad. Sé que no te respondo. Pero ¿por qué le puedes asignar? Pero no te voy a dejar así, José. Ya nos conocemos hace mucho, sabes que no te voy a dejar así. ¿Cuándo puedo asignarle una fuente alta de credibilidad? Pues, por ejemplo, si yo he estado trabajando durante muchos años con esa fuente de datos, mucho tiempo esa fuente de datos, y he invertido mucho esfuerzo y mucho dinero en limpiar la calidad de los datos, pues a lo mejor puedo llegar a pensar que esos datos realmente son creíbles porque sé que los he trabajado mucho. Otro ejemplo, si yo tengo que, como decía antes, si yo tengo que tomar datos de Hacienda o de Sanidad, que son fuentes organizativas, a lo mejor yo le voy a asignar, al final un compromiso. Voy a asignarle Mm, el mayor grado de credibilidad a esa fuente, ¿vale? Entonces, se lo asigno porque tengo ese compromiso. Ahora, si a mí me vienen datos de un sitio que no conozco, pues hombre, aunque me haya costado mucho dinero, que puede ocurrir, como mínimo, pues me tengo que plantear no considerar un nivel alto de credibilidad para la fuente. ¿Cómo me las apaño yo para asignarle un nivel de credibilidad alto a la fuente? ¿Vale? Pues, por ejemplo, mediante una certificación de calidad de los datos. Otra cosa es la medida que yo utilice. Y en función mm, de los resultados de la medida, si yo obtuviera un 3, 4, 5 para una fuente de datos, yo ya lo puedo considerar como bastante creíble. Si obtengo un nivel 1 o 2, pues no lo debería considerar como creíble. O sea, en función de la medición que yo haga y de la evaluación que yo haga, le podré asignar internamente, mediante una política de datos, le podré asignar un valor específico de credibilidad. De tal forma que si a mí los datos me vienen de esta fuente, pues yo sé que si me vienen de esta fuente, pues siempre 4. Por sí, ejemplo, estoy pensando, claro, estoy pensando en cómo justificarla cuando quiera certificarme y quiera claro, certificar esa fuente. Y pero vengan los auditores. eso la gente de Acucelar sabe hacer su magia y te busca las reglas básicas rápidamente. Pero, por ejemplo, Bueno, se trata de asignarle niveles de credibilidad a las fuentes. Por ejemplo, si el jefe de la empresa dice que mañana es vacaciones para todo el mundo en la empresa y que se puede cerrar, a lo mejor eso tiene más credibilidad que si no lo dice una persona de un departamento que no tenga mucha relevancia. ¿Vale? Ojo mm, que estoy utilizando la palabra relevancia. A lo mejor es la misma credibilidad, ¿no? Pero yo tengo que hacer el compromiso de asignarle un mayor nivel de credibilidad a alguien que tiene algún poder específico para decirme que esto es verdad y esto es así. claro, ¿Mm? perfecto. De todas Mira, formas, ya paso. es difícil Sí, evaluarla, sí. por eso es difícil de evaluar y de clasificar también. Mm. Mira, ya voy a la pregunta. Carlos Manuel dice, Ismael, una pregunta, ¿cómo influye
tener un buen diccionario de datos y habláis de monetización del dato. Muchas gracias por todo el conocimiento desde la universidad para las empresas. Dice, excelente presentación y metodología. Muchísimas gracias, Carlos. Pues básicamente un diccionario de datos no deja de ser nada más que una colección de reglas de negocio que deberían ser aceptadas y asumidas. Entonces, lo bueno de las reglas de negocio es que deben estar descubiertas, consensuadas, y una vez que estén descubiertas, consensuadas, aprobadas, estamos hablando también de gobierno de datos, ¿vale? Y en algún sitio publicadas, recogidas, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de tener un diccionario de datos nos va a resultar aprobado y validado, ¿eh? Nos va a resultar o nos va a ahorrar muchísimo esfuerzo a la hora de investigar las diferentes reglas de negocio, porque nos vamos a encontrar cosas, por ejemplo, en el momento que el diccionario de datos me tenga no solamente tipo de datos, tamaño de datos, etcétera, sino que me tenga la implementación de algunas reglas de negocio que estén implementadas, un primary key, un foreign key o algún assertion. Entonces, ya eso es una regla de negocio, ya es una fuente. Si todos los asumen, pues entonces es una fuente indispensable de reglas de negocio. Con respecto a la monetización del dato, pues eh, si tengo ingredientes de buena calidad, pues los puedo vender más caros. Es como, al fin y al cabo, es como la comida. Si tengo buenos ingredientes, los puedo vender caros. Si tengo malos ingredientes, no los puedo vender tan caros, ¿no? Hay carne de primera, de segunda, de tercera. Entonces, Sí, de sí, hecho el catálogo de datos es fundamental para poder identificar esto. Y la metadata, toda la metadata que hay dentro, o sea, sí, de los mismos diccionarios de datos es fundamental. O sea, de ahí puedes claro, sacar un montón de reglas. sí, sí. Y de hecho, fíjate que Mira, tiene que ser bidireccional. O sea, tengo que tener un buen diccionario de datos que me recoja las reglas de negocio y si descubro nuevas reglas de negocio, deberían volver a realimentar el diccionario de datos. perfecto, buen punto. Mira, Romina Alfaro, Romy es de Argentina. Hola, Romina. eh, Dice, quería preguntar cómo han resuelto el tema de la complejidad en la identificación de propiedades. Si bien aporta mucho, es un procedimiento bastante complejo. Y por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de la certificación en este modelo? Vale. Pues tengo aquí la chuletilla. Voy por parte. Romina, muchísimas gracias por tu pregunta. Básicamente con experiencia. Básicamente a partir de la experiencia. Básicamente ver que la elección de una propiedad o no aporta en la evaluación, aporta en la mejora. Entonces, a raíz de muchos proyectos, pues nos hemos ido dando cuenta de que una propiedad podía ser relevante, la medición de una propiedad podía ser relevante de cara a mejorar una característica o no. Pero eso es fundamental que tanto el evaluador como el evaluado tengan muy claro cuáles son los conceptos. Por eso nosotros siempre, cualquier proyecto empezamos con con una formación en la que le explicamos el modelo muy bien y buscamos ejemplos y ayudamos a nuestros clientes a que tengan claro cuáles son el concepto, su significado y si pueden aportar o no pueden aportar. Básicamente es como si fuésemos el médico, siguiendo la analogía de antes, y vamos guiando. ¿Te duele la cabeza? Yo ya sé que si te duele la cabeza, la siguiente pregunta que te tengo que hacer es si te duele de aquí delante o si te duele aquí detrás. Y la siguiente es si has dormido o si no has dormido. La siguiente, si has tomado alcohol o si no has tomado alcohol. Y así, entonces, ahí hay una serie hay unos guiones con los que yo tengo que ir preguntando para llegar a saber, ¿no? Si esa propiedad aporta o no aporta. Y con respecto a la Exacto. segunda pregunta, ¿ventaja beneficio de la certificación de ese modelo? Hombre, yo lo primero es un conocimiento interno de la empresa. Nosotros nos hemos encontrado, hemos hecho proyectos en administraciones públicas, en empresas privadas. Nos hemos encontrado cosas inverosímiles, hasta mensajes de amor en atributos de una base de datos, y esto es cierto, ¿eh? Alguna vez te lo he comentado. Insert, te quiero, insert, salimos a fumar un cigarro, insert no sé cuánto, pero esto qué pinta aquí, si esto es imposible, ¿no? En campos grandes, ¿no? Entonces, hemos llegado a descubrir que hay amantes secretos en las organizaciones en este caso, pero también hemos descubierto que un primer beneficio es que la organización se conoce. Luego, un siguiente beneficio es que es posible tener una colección de reglas de negocio que regulan los datos no solamente en tu departamento, sino a la hora de combinar con otro departamento. Y hemos descubierto que es una base buenísima para poder ejercer un gobierno de datos. Hemos descubierto eso. Y luego ya pues están los temas de la certificación en el sentido de las ventajas competitivas
que te supone que la gente externa pueda confiar en los datos que tú estás haciendo. No es lo mismo una empresa, no es lo mismo una organización que tiene certificados sus niveles de datos, como la que os he puesto de ejemplo, en donde para que a mí me compren, si yo soy la empresa, para que a mí me compren productos o me compren datos, en el caso de que lo que quieras es monetizar los datos, oye, pues sepas que lo que te voy a dar es susceptible de poder expresar bien de poder llegar a buenos puertos en tus procesos de negocio, ¿no? Entonces, lo que es, ¿no? Confiabilidad interna y confiabilidad externa. Conocimiento interno y dar a conocer externamente lo que se hace. Perfecto. Mira, y la última pregunta, en honor al tiempo, porque ya nos hemos pasado mucho, dice Fabián Moreno: mi compañía tiene un nivel de madurez muy bajo a nivel de gobierno de datos, incluso no tenemos una arquitectura de datos bien definida. ¿Crees que se puede medir la calidad de datos directamente en la fuente u origen, o necesariamente debe hacerse en el data warehouse o data lake? Pues Fabián, muchas gracias por tu pregunta, pero para resolver esta pregunta necesitaríamos un par de cervezas mínimo. Exacto, así como primero el huevo o la gallina, así que... Porque en la gestión de la calidad de datos puede ser uno de los habilitadores, o uno de los drivers más importantes para lanzar el gobierno de datos. Entonces, se puede realmente utilizar la calidad de los datos, incluso fíjate, se puede remodelar la arquitectura de datos teniendo las reglas de negocio, se pueden apuntalar mejor la arquitectura de datos que tengan, los modelos de datos y la implementación de los modelos de datos una vez que conoces todas las reglas de negocio. Y eso, a la larga, te va a dar seguro mejores niveles de calidad si implementas bien esas reglas de negocio, ¿no? ¿Dónde debe medirse? ¿En el Data Warehouse, en el Data Lake? Pues depende de los procesos de negocio, o quizás sea necesario en las dos, pero yo empezaría por el proceso de negocio que sea más crítico. Por el proceso de negocio que sea más crítico, ¿vale? Bien es cierto que en aquellos repositorios de datos que impliquen ingesta de datos, una estrategia que se puede seguir muy bien es medir la calidad de las distintas fuentes para ver cómo se va propagando hacia el repositorio en el que se integran los datos. Si es un Data Warehouse, un Data Lake, al final me da lo mismo, porque lo que tengo es un proceso de ingesta, tengo procesos ETL, ¿vale? Entonces me da igual, ya es cuestión de establecer esa línea. Vale, y bueno, y Josely pregunta sobre capacitaciones de ISO 25012. Yo creo que ahí el equipo de EQTeam pueden tener más información sobre ese tema, y por supuesto que hacen capacitaciones de todo tipo. Sí, muchas gracias, Josely. Tenemos capacitación en gestión de calidad de datos y en gobierno de datos. Estaremos más que encantados de hablar contigo. Bueno, y en todo caso, Fabián dice que cuando quiera nos invita a la cerveza. Yo le puse nos invita. Ah, nos invita. Qué bueno, pues cuando quiera, Fabián. Sí, cuando quiera. Sí. Oye, bueno, para terminar, simplemente dar las gracias, Ismael, muchas gracias por tu presentación, de verdad que muy interesante. Aprendemos siempre muchísimo de ti, y yo creo que eso es fundamental para ir creciendo como profesionales en este mundo del gobierno del dato. Así que nada más que decirte, sino muchas gracias por siempre estar atento a nuestras invitaciones, siempre estar aportando y siempre estar dispuesto y disponible para las presentaciones de nosotros. Así que un gran abrazo, amigo, y nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales, así que un gran abrazo, que estén todos súper bien. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.